que les habla es el alumno Marco Chacaltana, bueno, nuestro docente, el doctor Miguel Chipana, con el curso de Introducción a la Clínica. Bien, entonces, ¿qué debemos saber antes que todo lo que es una insuficiencia respiratoria? ¿Cuándo se da? Es cuando sabemos que es una afectación patológica, el cual ocurre cuando el sistema respiratorio no va a lograr transportar la cantidad de oxígeno a la sangre, o cuando los pulmones no eliminan esa determinada cantidad de dióxido de carbono de ella, ¿no? Eh, Como nos explicó el doctor antes de ayer, ¿no? La insuficiencia respiratoria tipo 1, esto se da por dos causas, ¿no? Que es la insuficiencia respiratoria tipo 1, o también llamada la hipoxémica, ¿no? Y la otra que es el tipo 2, o hipercapnia. ¿Por qué debemos saber esto? Porque justamente en la neumonía se da uno de estos tipos de insuficiencia respiratoria, y el cual el más común va a ser la hipoxémica. Pero, ¿qué es la hipoxémica? Es el resultado, o resulta cuando hay una alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿no? El cual no va a permitir subir la necesidad de oxígeno, o el nivel de oxígeno no va a ser suficiente del paciente. Y la otra, la hipercapnia, es cuando el CO2, ¿no? Que resulta del metabolismo, no va a ser eliminado de manera adecuada del organismo. Y esta presión de CO2 es mayor a 50 miligramos por mercurio. La forma más común de insuficiencia respiratoria es la hipoxémica, como ya les mencioné. Entonces, hablando del COVID, sabemos, ya le hemos tocado, ¿no? Ya sabemos dónde se originó, pero algo breve vamos a hablar sobre esto, que sabemos que es producida por una cepa mutante del coronavirus, del SARS-CoV-2, ¿no? Y ha generado, pues, en todo el mundo. Y también generó, pues, una gran crisis económica, social, salud, etcétera, ¿no? Y sabemos que esto se inició en China a finales de diciembre de 2019, ¿no? En la ciudad de Wuhan, el cual, pues, en primera instancia se reportaron pocos casos, 27 casos de neumonía atípica, ¿no? Desconocida. Y después esto se fue acentuando, ¿no? Y el primer caso, fue escrito el 8 de diciembre de 2019, ¿no? Y ya en el 7 de enero de 2020, el Ministerio de Sanidad de China identifica a este nuevo coronavirus como la posible origen o etiología, ¿no? Ya para el 24 de enero, China ya había reportado más de 835 casos. Y con el transcurrir de los días, de las semanas, esto se extendió ya casi a todas las partes de China, ¿no? Y el primer caso se reportó ya fuera de China, en Tailandia. El 19 de enero fue algo muy rápido en Corea del Sur, y así sucesivamente en varios países cercas, el cual ya la Organización Mundial de la Salud lo declara desde marzo de 2020 como una nueva pandemia mundial. Dentro de la epidemiología tenemos hasta el 14 de abril de 2020 fueron confirmados en el mundo más de 1.792.000 casos positivos, más de 1 millón de personas fallecieron, y más de 412.000 pacientes se han recuperado de esta enfermedad. En algunos casos, ¿no? Han sido, pues, pacientes asintomáticos, ¿no? Pero la mayor de estas personas sí han pasado a realizar, pues, o estar en UCI, ¿no? Y muchos también han fallecido, lo cual confirmaron, pues, más de 20.614 muertes en Estados Unidos. Y esos fueron, pues, más de 5 países, el cual dieron casos positivos, como por ejemplo en Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania. Y en cuanto a los fallecidos en Estados Unidos, pues despuntó, el cual se reportaron muchos fallecimientos en Estados Unidos.
De ahí le seguía Italia, España, ¿no? Francia, Reino Unido, ¿no? Y también pues esto se extendió hasta América Latina. Y cuál la nación más afectada, como ya sabemos, fue Brasil, ¿no? Seguidamente de Perú, el cual pues fue, sabemos las medidas que tomaron, el cual no fueron las adecuadas en ese momento. El COVID sabemos que es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ¿no? Que es un virus perteneciente a la familia del coronavirus, el cual se originaron dos epidemias zoonóticas previas a esto, ¿no? El cual causó el síndrome respiratorio agudo severo, el cual vamos a hablar más adelante, y el MERS que produjo síndrome respiratorio en Medio Oriente. Si bien el SARS-CoV-2 es un virus que se encuentra en serpientes, murciélagos, como ya sabemos, al parecer uno de estos animales inició la cadena de transmisión, ¿no? Que esto fue en Wuhan. Pero en sí exactamente no se puede saber con exactitud hasta ahora. Más bien parece tener un origen mixto entre los diversos reservorios animales. Sabemos que allá también consumen carnes, eh, todo lo que se mueva es comestible para ellos. Entonces, no sabemos ciertamente cuál es el origen, ¿no? Pero hay diversas hipótesis. Y para ello debemos conocer, bueno, ya sabemos la estructura del coronavirus, ¿no? Sabemos que, no sé si pueden ver el cursor, ¿no? Es una capa, es una bicapa lipídica, el cual se van a insertar tres proteínas distintas, que son las importantes, que son las S, ¿no? La E, la M. Sabemos que la S o constituyen las espículas o polómeros que van a sobresalir sobre la superficie del vibrión. ¿Por qué debemos saber eso? Porque esto va a ser importante más adelante para conocer cómo funciona. Entonces, la glicoproteína M está integrada en la proteína, es la proteína más abundante en la envoltura del vibrión. Y esto va a cumplir funciones en el ensamblaje de los vibriones dentro de la célula infectada, ¿no? Y la proteína E también, no glicosilada, es la más escasa de las proteínas de esta envoltura, que va a ser también crucial en el ensamblaje. Y tenemos la proteína N, que la proteína N va a estar asociada pues, al genoma para formar el nucleocapsida. Y va a ser el primer paso de la infección celular por coronavirus, es la unión entre el vibrión y los receptores de la superficie de la glicoproteína S, ¿no? Del SARS-CoV-2, el cual se va a unir al receptor celular y esta va a ser la enzima convertidora de angiotensina 2, que más adelante lo vamos a hablar también, y esta va a ser la estructura de la proteína S y su interacción con el receptor que han sido ya analizados con detalle. Dentro de la fisiopatología del SARS-CoV-2 tenemos el sistema renina-angiotensina. Luego de la exposición, el virus viaja por las vías respiratorias hasta alcanzar las células epiteliales o alveolares, neumocitos tipo 1 y tipo 2. Entonces, es ahí donde se une al receptor de la enzima convertidora angiotensina tipo 2, ¿no? Y esta función del sistema renina-angiotensina debemos recalcar que va a ser importante para mantener la homeostasis entre los vasos, la sangre y el volumen de líquido en el cuerpo. Y este sistema está muy asociado al gasto cardíaco, ¿no? Como sabemos, la presión arterial y la regulación del equilibrio de electrolitos van a ser también importantes. Los elementos centrales del sistema renina-angiotensina son el angiotensinógeno. Como ya sabemos, la angiotensina 1, la angiotensina 2 y las enzimas convertidoras de angiotensina. Esto sucede en lo que es o está asociado en la parte de la regulación del equilibrio. En la parte de la circulación, el angiotensinógeno, que es una glicoproteína secretoria principalmente por el hígado,
es proteolizado por reacciones de la renina y, como sabemos, es secretada por el riñón en una respuesta a un descenso de la presión arterial. Y el producto de esto es un péptido de 10 aminoácidos llamado angiotensina, como ya lo sabemos, lo hemos visto en fisiología, angiotensina 1, el cual es convertido a angiotensina 2 por acción de la ECA1, y esta proteína de membrana, que está mayormente en las células del tejido pulmonar, va a estar también en el epitelio intestinal, riñón y vejiga, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que han tenido complicaciones justamente han tenido desequilibrios en este punto. Entonces, la angiotensina 2 sabemos que ejerce dos funciones endocrinas, ¿no? En varios órganos, a través de las funciones de los receptores de membrana específicos como la AGTR1 y la AGTR2. Y esto va a causar fundamentalmente cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Uno va a ser la construcción del músculo liso de la pared de los vasos. El otro va a inducir a la secreción de la vasopresina, que sabemos que es la hormona antidiurética, por parte de la glándula pituitaria. El otro punto va a inducir a la secreción de la aldosterona por la corteza suprarrenal. El otro punto y último es la acción que va a tener sobre las nefronas para aumentar la reabsorción de agua y sodio. El conjunto de estas acciones, de los puntos que ya he mencionado, va a determinar el aumento de la presión arterial, pero debe ser desactivado para retornar al sistema al equilibrio. Y la desactivación del sistema por acción de la ECA2 o la angiotensina 2 va a producir angiotensina 1,7, la cual interacciona con los receptores específicos y esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque los receptores como el MAS1 se van a expresar en varios tipos de células, incluyendo las células alveolares como los neumocitos tipo 2. Es por eso que estoy mencionando esto, porque es ahí donde va a tener también un tipo de variación, como los neumocitos tipo 2. Dado que el ECA2 tiene un rol central, el cual inhibe la función de la angiotensina 2, la infección por el SARS o el SARS-CoV-2 va a comprometer la función de esto y por consecuencia va a alterar la fisiología del sistema renina-angiotensina. Entonces, por eso es importante saber cómo va a alterar, ya lo hemos visto, pero estamos mencionando para recordar. Entonces, cómo va a desajustar todas estas funciones. Y sabemos que se han reportado que el SARS-CoV-2 puede afectar directamente al riñón, es por eso que le estoy mencionando, y que la enfermedad renal crónica aumenta o es un desenlace también fatal producido por esta infección. Van a haber también varios tipos de afectaciones, como el sistema respiratorio, dado que el SARS-CoV-2 se transmite por el aire de forma de aerosoles o gotas, como ya lo sabemos. Va a tener también afectación sobre no tan solamente sobre este tipo de la parte respiratoria, sino también en la parte renal, digestivo, hepático también. Entonces, ¿por qué? Porque va a producir una tormenta de citoquinas. El ciclo de vida de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo fue esto? En este cuadro no se puede apreciar muy bien, pero bueno, más o menos lo vamos a explicar con el cursor. Dice que el ciclo de la vida del coronavirus fueron de varias etapas, ¿no? Que la primera fue una entrada viral, ¿no? Donde dice que la proteína del virus se une al receptor de la célula huésped llamado AC2, ¿no? Que está AC2. Luego la molécula del huésped, la TMRSC2, enciende la proteína exponiendo partes que se van a fusionar a la membrana viral
con la del huésped. De ahí tenemos, aquí tenemos el nucleocapside, que es el virus, la proteína M, el cual ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, en la parte 2, dentro del el ARN viral se va a traducir en proteínas no estructuradas, ¿no? Que van a suprimir rápidamente a la traducción del ARN mensajeros del huésped a favor de que estos permanezcan, pues, o pertenezcan al virus. Ya más abajo en la etapa 3, ¿no? Aquí vemos cómo las proteínas virales, o sea, van al retículo endoplasmático y se dice que en la etapa 3 hay una remodelación de la célula, el cual el virus transforma en la célula, hay una red de la membrana interna, el cual las estructuras van a formar como burbujas, llamadas vesículas de doble membrana. Y estos podrían proporcionar un refugio o albergar esto de manera segura para que de esta manera puedan replicar y traducir al ARN viral. Ya en la etapa 4, una vez que las moléculas recién formadas se ensamblan, van a formar una partícula viral completa. Esta sale de la célula a través de un organelo llamado aparato de Golgi, o quizás a través también de los lisosomas, ¿no? Ya en la parte 5, en la etapa 5, que es la última, va a haber una enzima huésped llamada furina, el cual va a producir o produce un punto, va a ser un punto crucial, ¿no? Que es un sitio de 5 aminoácidos en la proteína de la espiga, y esto va a proporcionar que el virus ataque a otras células, ¿no? Las variantes también tienen una mayor proporción de esta proteína, eh, que también va a desencadenar, pues, en esta etapa. Para esto, el coronavirus, la edad, bueno, hay varios factores el cual va a tener un impacto sobre la salud, ¿no? Entre ellos está la edad, la condición física y la manera, también el sexo también va a tener un factor, pues, el cual eh, va a recibir un impacto o se va a desarrollar la enfermedad. Entonces, como podemos ver acá en el cuadro, ¿no? Tenemos la tasa de mortalidad, como ya dijimos, depende de la edad, sexo y salud, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que el coronavirus o el SARS-CoV-2 tiene más incidencia sobre los varones, ¿no? La condición física también, por ejemplo, con pacientes con cardiovascular, que son los más afectados, los pacientes con diabetes, también enfermedades respiratorias, HTA, todos estos van a ser factores el cual van a determinar el desarrollo de la enfermedad, ¿no? También la edad, por ejemplo, los más vulnerables son los pacientes con mayores, pues, de 70 años, como podemos ver. Por eso que los jóvenes, muchos de ellos fueron asintomáticos o tan solamente fueron como un pequeño resfriado, e incluso de ellos no generaron ningún tipo de síntoma, ¿no? Y como ya le dije, el sexo masculino tiene mayor riesgo de mortalidad, mayor de 5% en relación a las mujeres. Pasamos a la historia clínica del COVID. Aquí tenemos eh, varios tipos para poder conocer cómo se desarrolla esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la afiliación, el COVID se muestran variables más importantes, como ya dijimos, los factores son la edad, sexo, el grado de obesidad, eh, algunos hábitos, ¿no? Como el tabaco, el tipo de raza también, ¿no? Y esto, el inicio de la enfermedad, también hay que basarnos en, cuando un paciente vemos in situ, tenemos que ver a la enfermedad actual, ¿no? En la enfermedad actual sabemos que es una enfermedad aguda, el inicio es insidioso, el curso es progresivo, y los síntomas principales
pueden ser generales o respiratorios o digestivos, como ya lo hemos mencionado. Dentro de los generales, vamos a tener fiebre, malestar general, fatiga, mialgias, astralgias también. En lo que corresponde a las vías respiratorias, va a haber tos, dolor faríngeo, ¿no? Disnea incluso. En los digestivos hemos también presentado pacientes con dolor abdominal, náuseas, diarreas. Y en la parte neuropsiquiátricos hay cefaleas, insomnio y ansiedad, que fueron los síntomas más comunes del COVID. Dentro de la descripción, ¿no? La tos solo se presenta en el 67% de los casos, la fiebre un 53%, la pérdida del sabor un 41%, la fatiga un 36%. ¿No? Las personas más vulnerables, como ya sabemos, son las que tenemos acá, hipertensión, diabetes, obesidad, pacientes inmunodeprimidos, EPOC, cirrosis o desórdenes neurológicos. Dentro del examen físico, vemos a un paciente cianótico o disneico, tenemos que inmediatamente pues, evaluar la posibilidad de llevarlo a UCI dependiendo de los casos, ¿no? También ver los factores de la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura o saturación. Es importante la evaluación del tórax y pulmón en pacientes COVID. Es difícil de evaluar por equipos de EPS, ¿no? Tenemos que estar, obviamente, pues, con protección. PPS, todo eso, ¿no? Aquí tenemos, dentro del examen físico, como sabemos, tenemos la inspección, ocultación, ¿no? El cual dentro de la inspección vamos a encontrar triajes, como los músculos accesorios, como los supraesternales, los cuales son los músculos de la respiración. No tenemos que evaluar eso como ya lo hemos visto en esta semana, ¿no? Evaluar todos estos músculos, cómo es su expansión, ¿no? Para poder también determinar nuestra evaluación. Sé que tiene taquipnia. En la auscultación, sabemos que se describen estertores crepitantes bilaterales, como sabemos que son muy típicos los crepitantes en pacientes con neumonía, ¿no? El paciente COVID crítico va a tener un diestrés respiratorio, el cual lo vamos a hablar más adelante, y finalmente pues entra en shock, lo que requiere pues una ventilación mecánica. Y el COVID severo, según la OMS, la saturación es menor a 90, ¿no? Ambos, de acuerdo, tienen que tener una frecuencia respiratoria menor a 30, ya sería un paciente, perdón, mayor a 30, ya sería un paciente COVID, ¿no? O grave. Aquí tenemos cuáles son la inspección, palpación, la percusión, ocultación, para recordar nada más. Bien, aquí vamos a entrar al caso clínico. Bueno, he traído dos casos, ¿no? Descripción del caso. Aquí tenemos un varón de 52 años, Antes de empezar sin antecedentes. antes de empezar los casos, Marco Antonio, vamos a hacer una pequeña acotación. Quiero que muestres tu bibliografía que está al final, si no me equivoco. ¿Al final? Tu bibliografía. Ah, ya. Ya, ok. Ya. El tema del seminario del día de hoy era insuficiencia respiratoria y COVID. Entonces yo esperaba tener una disquisición, al menos en unas cuantas diapositivas de insuficiencia respiratoria, lo cual no ha habido. Solamente has mencionado de refilón el tema de insuficiencia respiratoria. No veo ninguna diapositiva. Anoche ya lo vi muy tarde, lamentablemente estaba ocupado todo el día y he visto tu exposición muy tarde, como para hacerle alguna corrección. Entonces, aquí no veo yo ninguna disquisición, al menos importante, respecto a insuficiencia respiratoria, que si bien es cierto, no es un diagnóstico clínico, sino un diagnóstico gasométrico, es parte de las cosas que tenemos que estudiar en este curso. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hacemos, yo les he puesto ahí en el Excel donde está el horario de
Es un ratito, lo voy a abrir yo por mi lado. En el horario donde están las programaciones de los seminarios, está la parte de la metodología, ¿no? Entonces, está que primero tienen que presentar un caso, o dos si quieren, ¿no? Sin mucho detalle para ver, enmarcar dentro de qué estamos hablando en el seminario. Luego hacer la revisión de la síntesis de la evidencia, la revisión bibliográfica, y después hacer la resolución de los casos. Ese debe ser el orden para todas las exposiciones, ¿ok? De esa manera se completa el círculo del conocimiento. Tenemos una pregunta que está en el caso, que no sabemos bien qué cosa es, revisamos la bibliografía y con lo revisado respondemos a las preguntas del caso y resolvemos el caso. De esa manera se hace un seminario, ¿ok? Entonces, ese orden tiene que ser respetado de manera escrupulosa en el futuro, porque además está en el syllabus así. Finalmente, yo les he dado una bibliografía básica para los seminarios que está en la carpeta de bibliografía de los seminarios, ¿no? Porque ahí está toda la información que ustedes requieren y viene básicamente de los textos. Nosotros hemos hablado de manera preliminar respecto a medicina basada en evidencia, en cuál es la jerarquía de la evidencia. ¿Llegamos a esa parte? Confírmenme Fernando, Adrián y Flavio. Llegamos a la parte... ¿Hasta qué parte llegamos del avance de medicina basada en evidencia? ¿Hasta los 5 pasos o hasta la jerarquía de la evidencia? Creo que jerarquía. Ya, no hemos hecho todavía la jerarquía de la evidencia, ¿no? Ya no, pero la jerarquía de la evidencia no la hemos hecho, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer... No, claro. Porque ahí viene justamente la falencia en cuanto a las fuentes que ustedes van a consultar. O sea, si bien es cierto ahora, como están en formación, como no, vamos a poner entre comillas, lo cual no es cierto, pues, ¿no? No saben nada del tema, necesitan utilizar usualmente, o utilizan usualmente revisiones narrativas, como los libros son revisiones narrativas. Pero cuando ya queremos hablar de cosas puntuales, sobre todo de enfermedades nuevas, como el SARS-CoV-2, necesitamos información que sea realmente basada en la evidencia. Y algunas revisiones narrativas suelen ser, por decirlo menos, bastante tendenciosas y, ¿cómo diría yo? No apegadas a la evidencia, ¿no? Así que yo, por ejemplo, no tomaría desde ningún punto de vista ninguna revisión en la que intervinieran ninguno de los que estuvieron en el grupo de supuestos expertos que manejó la pandemia en el COVID aquí en el Perú. Y ahí veo uno. Y hay varios de ellos han escrito varias revisiones que no sirven para nada, ¿no? Revisiones narrativas. Entonces, yo buscaría fuentes mucho más fidedignas, fuentes más realmente expertas, no pseudo expertos, o fuentes de medicina basada en evidencia. Entonces, ahora vamos a aprovechar para ver eso, antes que pasar a los casos para discutir si es que, donde básicamente los casos tienen que ver con el manejo y no con el diagnóstico, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque este curso es semiología. Y en este curso de semiología nosotros debemos básicamente aprender cómo hacemos el diagnóstico solamente con 2 herramientas, con la anamnesis y el examen físico. Con eso debemos aproximarnos al diagnóstico. Y entonces, ante una infección por SARS-CoV-2, nos enfrentamos a un problema porque lamentablemente ustedes, todos, la hemos visto en un contexto distinto al de cualquier enfermedad común y corriente. Entonces, el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 se basa principalmente en el antecedente epidemiológico. El antecedente epidemiológico es haber tenido contacto o no con una persona que tiene síntomas, digamos, sugerentes o que tiene diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, o estar en una zona de alta prevalencia, o estar en medio de una zona en la que en ese momento hay un pico de casos. Ese es el antecedente más importante para tener una sospecha diagnóstica de infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas del SARS-CoV-2 son completamente comunes a cualquier tipo de infección respiratoria alta. Todas empiezan de la misma manera, ¿verdad? Todas empiezan con tos, con fiebre, con malestar general, estornudos, ¿no? En algunos casos anosmia o hiposmia. Eso tienen todas las infecciones respiratorias. Tal es así que cuando uno hace una búsqueda rápida para ver si es que tenemos algún tipo de signo o síntoma que nos puede orientar
En el diagnóstico la respuesta es ninguno. Le voy a mostrar aquí una, una revisión sistemática de Cochrane. ¿Ya? Miren. Y ahora van a entender la importancia de una revisión sistemática. Un momento voy a presentar yo, ¿ok? Ya, ahí están viendo ustedes una revisión sistemática de Cochrane que dice signos y síntomas para determinar si un paciente que solicita atención en una atención externa, o sea, no un paciente hospitalizado, tiene o no tiene COVID-19. O sea, lo que nos está haciendo aquí es una revisión para ver si tenemos algún signo y síntoma que nos va a orientar directamente al diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿Ok? Ya, vamos a pasar toda la parte metodológica, etcétera. Y entonces miren lo que dice la conclusión, luego de haber visto todas las sensibilidades y especificidad de todos los signos y síntomas, que son bastante variables, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? De 52 a 70%, de 30 a 47%, de 52 a 55%. O sea, hay mucha variación dependiendo de los estudios, del tipo de signo o síntoma. Y entonces la conclusión de esto es que la mayoría de los signos y síntomas individuales parecen tener pobre eficacia diagnóstica. Aunque, bueno, debería ser interpretado en contexto de un sesgo de selección y la heterogeneidad entre estudios, ¿no? Porque hay tantos estudios tan disímiles entre ellos que al final no tenemos una respuesta, no podemos tener una respuesta única del LR, del positivo o negativo, la sensibilidad y especificidad de un signo o síntoma, ¿no? Basado en los datos disponibles actualmente, esta revisión es del 2022, ni la ausencia ni la presencia de signos o síntomas son lo suficientemente precisos como para descartar o confirmar el diagnóstico de COVID-19. Esta es la conclusión de esta revisión del 2022. ¿Está? Perdón, 2021. En el pico de la pandemia, donde ya tenemos un montón de estudios. Entonces, desde el punto de vista clínico, lamentablemente no nos sirven los signos y síntomas para la infección por SARS-CoV-2. Lo que nos sirve es el antecedente epidemiológico, ¿no? Por eso, repito, uno, haber estado en contacto con una persona con cuadro sugerente o con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. Dos, venir de una zona con alta prevalencia de SARS-CoV-2. O tres, estar en medio de una ola de SARS-CoV-2. Esos antecedentes epidemiológicos, más los signos y síntomas, convierten a un caso en caso sospechoso. Y ahí viene lo siguiente, la definición epidemiológica de caso. Y para eso vamos a utilizar la guía de práctica clínica de IETSI, que es una guía local desarrollada en el Perú por el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Salud. Pero en un minutito. Vamos a cambiar de ventana. Bueno, estoy viendo aquí la versión inicial. Esperen un ratito que voy a buscar la última versión que es de diciembre del 21. Un minutito. Uy, está normalmente lento esto. Caramba.
Qué terrible que se ha puesto, no sé si es mi internet, no creo, porque tengo una muy buena velocidad. Creo que es el Chrome, doctor, porque yo, bueno, manejo el Chrome y también tuve problemas. Hasta ahorita está un poco lajeado. El Chrome está horrible. Uy, mi ping está pero por las nubes. A sus 10 milisegundos de ping. Sí, yo también tengo fibra, buena velocidad, pero nada. Así que no tienes mi velocidad, te he puesto. Mientras va cargando, le voy a mostrar mi velocidad, ¿eh? ¿Cuánto tienen? ¿100? No, ahorita te... ¿200? Esa es mi velocidad. Es- ¿Pero cuál tiene? ¿Qué tiene? ¿Movistar o Win? Movistar, Movistar, Movistar. Movistar. Sí, pero ese ping está... No, no, pago, pago el costo de 600. Lo que pasa es que yo tengo un plan de 600, pero empezó a fallar la velocidad, entonces una semana lo estuve podrido sobre Telefónica porque me habían bajado, por algún motivo, algún inútil en la central me había bajado la velocidad a la mitad y estaba con 300, 400. Y al final me pusieron, por todo lo que había pasado, por tanto tiempo que había pasado y había estado con una velocidad capada, me pusieron 1 giga y hasta ahora no me lo bajan. Pero sigo pagando lo mismo. Ah, Ya, vamos a verla. Vamos a verla. El ping está malazo, 10 milisegundos es malísimo. O sea, no, yo debería tener un ping adecuado debería ser 1, 2, a máximo 3 milisegundos. Ya, vamos a mostrar ahí ahora sí, un ratito. Ya, esta es la guía actual de IETSI, de SARS-CoV-2, diciembre de 2021, la tercera versión. Entonces, para efectos de nuestro seminario nos sirve solamente la pregunta 2, porque el resto son preguntas de manejo. Esta guía básica esencialmente es de manejo. Entonces, fíjense ustedes cómo es una guía de práctica clínica basada en la evidencia. Vamos a aprovechar que tenemos aquí esta guía para poder mostrar. Una guía de práctica clínica basada en la evidencia realizada con métodos adecuados tiene una estructura como esta. Tiene una lista del grupo que elaboró la guía de práctica clínica con sus cargos, que aquí, si se dan cuenta, son varios médicos, expertos, metodólogos, gestores, y con otros cargos más, revisor clínico, revisores metodológicos, etcétera, financiamiento, y luego tiene una serie de preguntas. Las preguntas clínicas son las que dan origen a las guías de práctica clínica. Esta guía va a responder 28 preguntas. Esta versión 3 de esta guía responde a 28 preguntas, que son preguntas de diagnóstico, pero principalmente de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí nos sirve solamente la pregunta 2. El resto de preguntas son preguntas de tratamiento. Entonces, una guía no es como un capítulo de un libro. Una guía no va a contener antecedentes, epidemiología, fisiopatología, no, esas cosas no contienen una guía de práctica clínica basada en la evidencia, sino contiene la respuesta a preguntas específicas, preguntas que son relevantes usualmente para el diagnóstico y el manejo de una enfermedad. Cuando nosotros estamos aprendiendo recién, como ustedes, ¿no? Las enfermedades, los síndromes, regularmente uno empieza por tener como fuente primaria de información revisiones narrativas. Luego vamos a ver cuál es la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática como la que les he presentado de Cochrane. Las revisiones narrativas son, para que ustedes me entiendan bien, son como los capítulos de un libro, donde tenemos todos los aspectos de una enfermedad, ¿no? Definición, concepto, fisiopatología, patogenia, epidemiología, antecedentes, bla, 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 cuadro clínico, tratamiento, etcétera. Como capítulo de un libro. Sin embargo, para aspectos básicos de la enfermedad que no tienen mucho cambio, está bien una revisión narrativa como el capítulo de un libro, como un libro, para ser exacto.
Para aspectos que son muy cambiantes de una enfermedad como el diagnóstico y el tratamiento, no es una buena idea utilizar un libro porque un libro se queda obsoleto, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido Argente, que es del año 2021, ¿no? ¿Sí? A ver, lo tienen ahí en la mano. Ya, o sea, ya tenemos 2 años de antigüedad de libro, ¿no? Pero seguramente sus referencias están hasta el 2018, 2019 o 2020, de repente, siendo buena gente. O sea, ya tenemos 3 años de diferencia, de antigüedad de la información. Y las guías de práctica clínica como esta que les estoy enseñando se cambian máximo cada 3 años. Entonces, ¿dónde voy a tener la mayor cantidad de información actual y relevante para una enfermedad? ¿En un libro o en una guía de práctica clínica? En una guía de práctica clínica. ¿Ok? Ya, bueno. Miren ustedes, así se hace una guía, presentación del problema, objetivos de la guía, población a la cual está dirigida a aplicar esta guía, usuarios de la guía. Bueno, esos son cambios respecto a la primera versión. Y esto ya, esta es la pregunta que nos interesa. En personas con sospecha o diagnóstico, ¿cuál es el sistema de clasificación clínica que debería utilizarse para el manejo de la enfermedad? Bueno, es la clasificación del NIH. Es la que esta guía adopta como tal. Y eso es caso asintomático, caso presintomático, caso leve, caso moderado, severo y crítico. Entonces, si ustedes le preguntan cómo debería yo clasificar al paciente con sospecha, es con esta clasificación. Con la clasificación que está contenida en la guía del IETSI de COVID, que es del año 2021, de diciembre, pero que es en realidad una adopción de la clasificación del NIH de Estados Unidos, donde la clasificación se basa en signos, síntomas y la presencia o no de una prueba para SARS-CoV-2. Fíjense ustedes, el caso asintomático es una persona que da positivo al SARS-CoV-2 mediante una prueba directa, o sea, aquí solamente valen pruebas de RT-PCR o prueba de antígeno, lo que le llaman ellos NATT, no sé, una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, pero no presentan síntomas durante 10 días de aislamiento. O sea, es un caso asintomático. Que da positivo, pero no tiene ningún síntoma. Caso presintomático, da positivo, pero sí presenta síntomas durante los primeros 10 días de aislamiento. Caso leve, paciente que tiene síntomas y signos de una infección de la vía respiratoria alta. ¿Ven? O sea, no ponen síntomas de COVID, sino síntomas de una infección de la vía respiratoria alta. Fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato, gusto, congestión nasal, flema, presión de pecho, etcétera, cualquiera que sea. Esos síntomas, con o sin síntomas generales, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarreas, pero que no tienen dificultad para respirar, ni disnea, ni imágenes radiográficas anormales y tienen una frecuencia respiratoria menor a 25. Obviamente este también debe tener una prueba positiva, ¿no? En los documentos técnicos del MINSA decían caso probable, ¿no? Caso descartado. Todas son definiciones epidemiológicas, no son definiciones clínicas. Ojo, ¿por qué hablo de definiciones epidemiológicas? Porque están determinadas por la presencia de la enfermedad de manera aguda en un territorio geográfico. Entonces, en este momento que no hay pandemia, declarada por la OMS y también ya hace tiempo descartada por las autoridades de salud locales, cualquier cuadro respiratorio no es igual a COVID, ¿verdad? Porque la prevalencia es baja. Si no, tenemos que ver qué cosa es. Entonces, para definir los casos necesitamos realmente de tener una prueba que confirme la presencia del virus. Entonces, la parte clínica en este caso no nos sirve mucho. En realidad no nos sirve de nada. Lo único que utilizamos la parte clínica es para determinar la gravedad del paciente y poder darle un tratamiento más urgente de acuerdo a la gravedad. ¿Ok? Entonces, si viene un paciente con una infección respiratoria, yo diré, pues, un paciente con una infección respiratoria sospechoso de SARS-CoV-2 de repente, ¿no? Si es que tengo el antecedente que ha tenido contacto, o que viene de una zona donde hay en este momento un pico de SARS-CoV-2, en este momento en Estados Unidos, bueno, ya está de bajada ya, pero hace un mes había un pico tremendo en Estados Unidos de la nueva variante de Ómicron, de la nueva cepa de la variante de Ómicron. Entonces,
Eso es más importante en el caso de esta enfermedad, el antecedente epidemiológico, porque el cuadro clínico, si ustedes se dan cuenta, es similar a cualquier infección respiratoria alta. Tanto es así que de esa manera se define, ¿no? Y luego, cuando viene el paciente con cuadro clínico, yo debo determinar si es un caso leve, moderado, severo o crítico. Así, en resumen, el caso leve es que solamente tiene signos y síntomas sin ningún tipo de afectación del estado general. El moderado tiene evidencia clínica, crépito, frecuencia respiratoria elevada, o imágenes radiológicas de que tiene infección de vías respiratorias bajas, o sea, neumonía. Y que todavía tienen una saturación por encima del 94% al nivel del mar. El caso severo ya tiene saturación menos de 93 y otras cosas más. Y el caso crítico es el paciente que ya tiene insuficiencia respiratoria aguda refractaria, síndrome de distrés respiratorio, shock séptico, disfunción multiorgánica, etc. Esto es lo que yo quería ver en esta exposición, pero no lo he visto. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos saber, eso es lo que ustedes necesitan saber. Cuando vean un paciente con enfermedad respiratoria, la pregunta típica va a ser, ¿y tiene o no tiene COVID? Entonces, ¿qué sirve más para el diagnóstico? En este momento que no estamos en pandemia, que ya la infección por SARS-CoV-2 como que se ha banalizado dentro de nuestro país, lo que más nos sirve para el diagnóstico es el antecedente epidemiológico de una persona que haya estado en contacto con otro paciente positivo a COVID. Si yo aparezco ante ustedes con signos respiratorios y le digo, estoy así hace 3, 4 días y mi esposa o mis hijos ya dieron positivo, entonces, la primera presunción diagnóstica, ¿cuál es? Claro, porque vale más que los signos y síntomas el antecedente epidemiológico. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan, que ocurre en esta enfermedad y en general en casi la mayoría de enfermedades que son de transmisión por vía aérea. Es muy importante el antecedente epidemiológico, ¿no? Entonces, eso lo preguntamos, ¿no? ¿Ha tenido usted contacto con una persona que está con algún problema respiratorio? ¿Sabe si tiene el diagnóstico de COVID o de otra infección? Sí, tiene influenza. Ah, ya, entonces la primera posibilidad de diagnóstico es que tú tengas también influenza, ¿no? No hay la única manera, no hay, acá nos olvidamos de los absolutos, no hay ni único, ni el mejor, ni el peor, ni todo, ni nada. En medicina no hay eso, no hay absolutos. No tenemos, les acabo de mostrar yo el resultado de una revisión sistemática que muestra que ningún signo ni síntoma ni confirma ni descarta la enfermedad. Entonces, no hay manera de diagnosticar clínicamente el SARS-CoV-2. Claro, yo puedo tener una presunción diagnóstica, pero si solamente tengo signos y síntomas sin ningún antecedente epidemiológico, eso puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser SARS-CoV-2, puede ser influenza, puede ser otro virus, un rinovirus o cualquier virus respiratorio. ¿Quién te ha dicho o quién te ha contado? Ya, dos casos. Dos casos para los millones de casos que han tenido son relevantes. La medicina basada en la evidencia se basa en evidencias. Es decir, tú puedes haber tenido un caso distinto al que tuve yo o el que tuvo otra persona, pero eso no es la verdad ni es lo más prevalente. Entonces, acostumbrémonos a pensar de manera científica. Una persona tiene un cuadro clínico, dos, tres, la misma familia tiene el mismo cuadro clínico, pero eso no significa que ese sea el cuadro clínico prevalente. ¿Ok? Entiendan que nosotros, si hemos tenido la enfermedad, somos casos aislados, comparativamente con la estadística que es la que nos debe guiar. ¿Qué es lo más frecuente? Bueno, en mi familia fue esto, me dolía la garganta distinto. En otra familia le dolía la espalda, en otra familia no olían nada. Ya, pero es que esos son experiencias particulares. Yo no puedo extrapolar mi experiencia particular a lo que es la mayoría o la generalidad. Para eso hacemos estadísticas, para eso hacemos estudios y recopilamos datos de grandes grupos de personas. Y lo que les he mostrado yo, que es la revisión sistemática,
es hasta el momento la revisión sistemática más exhaustiva de signos y síntomas del COVID. ¿Cuál es la conclusión? Que ningún signo ni síntoma ni confirma ni descarta, desde el punto de vista clínico, la infección por SARS-CoV-2. O sea, eso es lo que ocurre, eso es lo cierto en este momento. Si tenemos otra ola tremenda, ¿no? Se reactiva la pandemia y tenemos millones más de casos, volveremos a mirar, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Pero hasta el momento, con lo que hemos tenido, con todas las olas que hemos tenido de la pandemia, no tenemos ningún signo ni síntoma que realmente nos dé certeza de que lo que tenemos al frente es una infección por SARS-CoV-2. Puedo presumir, ¿no? Pero mi grado de certeza realmente, siendo estricto y siendo sincero, no es alto, porque puede corresponder a cualquier infección respiratoria en este momento, ¿no? Las cosas cambian cuando hay una pandemia, ¿no? Cuando hay una alta prevalencia de casos dentro de una localidad, ¿no? Entonces ahí por eso se aplica lo que yo les decía, ¿no? Cuando la prevalencia de una enfermedad es alta, el valor predictivo positivo de un signo o síntoma cambia. ¿Se acuerdan que les dije eso, no? Por eso no nos sirve el valor predictivo positivo, porque cambia de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. En este momento, por ejemplo, que no hay pandemia, ¿ok? Que la infección por SARS-CoV-2 está larvada por ahí. Existen casos, pero son aislados, afortunadamente. Aunque todavía se muere gente, ¿no? Así se mueren pacientes que son de alto riesgo. Ah, y no vacunados. En este momento, por ejemplo, la anosmia, que era un signo que con mucha frecuencia se asociaba a la infección por SARS-CoV-2, no sirve para nada. Pero durante el pico de alguna de las olas, la anosmia tenía un valor predictivo positivo muy alto. Quiere decir, ¿qué significa valor predictivo positivo? Que si sale positivo el signo o la prueba, la probabilidad de tener la enfermedad es prácticamente 100%. Entonces, valor predictivo positivo alto es eso. Valor predictivo negativo alto es que cuando no sale, cuando el signo no está o cuando la prueba sale negativa, se descarta por completo. Entonces, en una condición en la cual la prevalencia de la enfermedad es muy baja como la actual, un signo como la anosmia tiene muy bajo valor predictivo positivo. Pero durante la cresta de las olas de la pandemia tenía un alto valor predictivo positivo. ¿Me entienden? ¿No? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ya. Sí. Eso es lo malo, por supuesto. Entonces, eso es lo malo de los valores predictivos. No sirven para hacer el diagnóstico. Sirven cuando hay un montón de casos, ¿no? Ahí todo el mundo diagnostica. Pero cuando estamos en una situación, digamos, de equilibrio como ahora, no sirven. Por eso, nunca les he hablado yo de valores predictivos. No sirven, ¿no? Para el clínico, no sirve. Si en ese momento ustedes desconocen la prevalencia de la enfermedad, peor todavía. Lo que sirven son las propiedades intrínsecas del signo, del síntoma o de la prueba. Sensibilidad y especificidad, pero convertidas a LR positivo y LR negativo. Porque ya vimos que eso nos aumenta o disminuye la probabilidad de tener la enfermedad. Entonces, ahora, en situación de no pandemia, incluso durante la pandemia, porque ese estudio del 2000, esa revisión sistemática del 2021, ninguno de los signos y síntomas era lo suficientemente fuerte como para poder decir que podía predecir o ayudar mucho más al diagnóstico. Por eso ustedes no van a ver scores clínicos para diagnosticar SARS-CoV-2, porque básicamente el diagnóstico es un diagnóstico epidemiológico, antecedente de contacto o de haber estado expuesto en una situación en la cual pueden tener contacto, como trabajadores de salud, por ejemplo. Eso, más signos y síntomas compatibles de una infección respiratoria o signos generales, ya es un caso probable. Que lo confirmo como con la prueba. Y se acabó. Y no hay más. Ese es el procedimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde el punto de vista clínico, en una situación de equilibrio como estamos ahora, no nos sirven los signos y síntomas. Porque además ninguno ha demostrado, incluso en etapa de pandemia, que puede servirnos para orientar el diagnóstico a la infección por SARS-CoV-2. Porque en realidad todos son signos y síntomas respiratorios altos o bajos, ¿no? Dependiendo de cómo vaya evolucionando el cuadro clínico de la infección. ¿Está claro? Sí, doctor, ¿y cómo está manejando ahora, por ejemplo, en los pacientes que llegan con COVID? O sea, usted dice que no es relativo, ¿no? Con los síntomas, sino porque es variable. Pero ahora asintomático nada más lo están tratando, ¿Hay tratamiento específico para el virus? no. No hay, pues. O sea, no hay ni habrá, porque los virus no se les trata.
lo único que hacemos es damos soporte al paciente, mientras el propio sistema inmune combate la infección. Si es un paciente que tiene un sistema inmune deprimido, que tiene una comorbilidad que debilita su sistema inmune o que no está vacunado ahora, estamos en un problema, ¿no? Entonces ahí el soporte va a tener que ser mayor porque va a haber falla multiorgánica, va a haber falla respiratoria, falla renal, falla cardiovascular, etcétera. Y el tiempo de soporte va a aumentar y las probabilidades de muerte van a aumentar también. El tratamiento siempre ha sido soporte para las enfermedades virales. Ningún antiviral realmente tiene una acción importante sobre el curso clínico de una enfermedad. Depende de cómo el cuerpo combate la infección. En este caso, cómo combate el SARS-CoV-2. Y eso, las tormentas citoquinas, es un concepto que se barajó al principio de la pandemia, pero ya sabemos que no es que sea una tormenta, sino que es parte de la respuesta inmune, ¿no? Lo que pasa es que es una respuesta inmune exagerada, ¿no? Y eso ocurría, básicamente, y ocurre en los pacientes que no están vacunados. Como es un contacto extraño, totalmente nuevo para el sistema inmune, no ha aprendido ni ha tenido contacto previo con ese virus, entonces existe ¿cuál sería la palabra? Un caos total en el sistema inmune, ¿no? Entonces hay una respuesta inmune exagerada que, como ya hemos visto, todos los mecanismos de defensa se vuelven en contra del cuerpo, ¿no? Al final. Y entonces eso es lo que ocurre al final, ¿no? Y si no ha habido pues contacto previo, no hay anticuerpos, no hay memoria inmunológica, no hay células T que den inmunidad celular, entonces lamentablemente ahí estamos en un problema, ¿no? Lo que va a durar más va a ser la fase de la primera fase del sistema inmune, ¿no? La respuesta inmediata. Y eso es lamentablemente lo que va a ocurrir en los pacientes que no están vacunados o que tienen un sistema inmune pobre. Eso también es lo que explica que los niños que tienen una respuesta inmune rápida, mucho más potente, mucho más regulada que los adultos, tengan menos casos graves y letales de infección por SARS-CoV-2. Ustedes saben, ¿no? Y le hicieron esa clase donde hay dos tipos de respuesta, la respuesta inmune natural y la respuesta inmune adquirida. Ya, ok. ¿Ahí para qué? ¿Para qué síntomas? ¿Para el dolor de cabeza, para la fiebre? Eso es tratamiento de soporte, ¿no? Claro, porque lo que está aliviando los síntomas, estás aliviando los síntomas, ¿no? No, los antivirales, los antivirales no sirven para SARS-CoV-2. Todo el tratamiento. No. Entonces, bueno, sí ha existido. O sea, mira, para que discutas conmigo de tratamiento, tienes que haber leído la evidencia científica reciente. ¿Has leído los ensayos clínicos de Remdesivir? ¿Sabes lo que dicen las guías respecto a Remdesivir? Ya, entonces, no, pues, lo mismo pasa para Molnupiravir y para todos los antivirales que en algún momento se postuló. O sea, no tenemos tratamiento específico contra el virus. Todo el tratamiento es soporte. Algunos antivirales en algunos grupos específicos de personas al principio surtieron efecto, pero acaban de salir hace un par de semanas algunos estudios que demuestran ya claramente que molnupiravir y algunos cócteles de anticuerpos y monoclonales que se habían utilizado ya perdieron la eficacia que tuvieron inicialmente en las nuevas cepas en las nuevas variantes de Omicron. Entonces ya no sirve, pues, no sirve. Ese es un ejemplo de que cómo es tan cambiante el conocimiento y que si yo no estoy actualizado, pues sigo pensando, ¿no? En que, por ejemplo, le voy a dar hidroxicloroquina, ivermectina, ¿no? Justamente por eso yo no voy a leer libros para ver el tratamiento de SARS-CoV-2, porque toda la información está saliendo, es nueva, está cambiando, ¿ok? Sí, pero, o sea, esos antivirales que en algún momento tuvieron algún efecto, sí, al menos antes de que salga Omicron y sus subvariantes.
Sí, antes sí tuvieron un efecto reducido, pero no en todos los pacientes, ¿eh? En grupos específicos de pacientes. Eran pacientes que tenían que cumplir varios requisitos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, que la enfermedad estuviera en los primeros 5 días, ¿no? Que sean de grupo de riesgo para que sea costo efectivo, porque son muy caros, ¿no? Entonces, ya esas situaciones han cambiado, ya han demostrado, justo acababa de leer antes de venir con ustedes, que ya han demostrado, molnupiravir, por ejemplo, que ya no sirve para nada, ¿no? Con Omicron no sirve para nada. ¿Debería qué, perdón? ¿Debería qué? Si está con enfermedad aguda, no, pues esa no es, no, no, esa no es indicación, no, 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 eso no es indicación, le estoy aumentando la carga de la que ya tiene, ¿no? La vacuna está contraindicada en enfermedad aguda, eso debe saber usted, ¿no? Tratamiento de soporte, nada más. Que pase su ciclo viral, si sobrevive, bien, si no sobrevive, tendré que darle soporte avanzado, ¿no? O sea, si está muy grave, ¿no? Por eso les digo, lo más importante, por eso les he mostrado esto, pues, ¿no? Lo más importante desde el punto de vista clínico es primero entender de que no hay signos ni síntomas que nos sirvan para el diagnóstico. No hay, no hay. Lo que nos sirve más es el antecedente epidemiológico, el contacto, la procedencia del caso, de dónde viene. El médico que trabaja en UCI ya se puede tener, ¿no? He estado en contacto con su familia que ha venido de Estados Unidos y que han venido resfriados, dice, y justo yo sé que hay una ola, ya ese es el antecedente epidemiológico. Eso es más importante que los signos y síntomas. Los signos y síntomas solamente nos sirven para ver si el caso es asintomático, presintomático, leve, moderado, severo, y eso nos sirve directamente, o crítico, ¿no? Que está más abajito. Eso nos sirve directamente para ver el manejo, ¿ok? Porque el diagnóstico se tiene que hacer sí o sí con una prueba de amplificación de ácidos nucleares, que es o una prueba antigénica o es una prueba de PCR. Y ahí también tenemos algunas prerrogativas, ¿no? Si el paciente no tiene síntomas o ya pasó la etapa de síntomas, no me sirve para nada la prueba antigénica. Si no, ahí debería usar la prueba de PCR. En general, en todo el mundo usan básicamente pruebas PCR. Aquí nomás nosotros que utilizamos pruebas que no servían, ¿no? Sí, Serológicas. pero rápido, es rápida. No olvides ese nombre, rápido, esa es una tontería. La gente le pone los nombres que le da la gana, ¿no? O sea, la gente rebautiza las cosas con nombres que no tienen ninguna relevancia. Prueba rápida le dijeron primero a las serológicas. Ahora le dicen rápida a la antigénica. ¿Se dan cuenta Sí. de la tremenda burrada, por decirlo menos? O sea, no tiene sentido. Una son pruebas serológicas, otras son pruebas antigénicas. Ustedes son médicos o van a ser médicos pronto. Hablen con propiedad, ¿no? Yo entiendo que el verdulero diga eso, ¿no? Pero no deberían los médicos manejar esa terminología. Prueba Ah, serológica, prueba antigénica, prueba molecular. sí, porque he escuchado muchos médicos decir prueba serológica. Es que ese es el nombre, pues, ¿no? Las pruebas serológicas, las pruebas de anticuerpos. Las Mm, pruebas antigénicas son del antígeno. claro. No, claro, entonces basado a su experiencia, bueno, que usted ha visto, ha estado en toda esta pandemia. Experiencia no, acá yo no hablo por la voz de experiencia, yo hablo con la evidencia. Así que Ah, olvídate, cada vez claro, que basado no en la crees, evidencia. eh, Usted, con esta nueva cepa del Omicron, ¿qué tan efectivo es la vacuna? Porque muchos están exigiendo que se pongan la cuarta vacuna o la poli. O sea, ¿qué tan efectivo es sobre esta nueva cepa o esta ya, nueva variante? ya. Una cosa que ustedes tienen que saber, y usualmente, bueno, la gente, digamos que yo supondría que los médicos saben, ¿no? Es la calidad de la evidencia para tomar las decisiones. Y por eso, creo que les hice a ustedes, me falta pues dictarles, ¿no? Ya. Para cada tipo de pregunta que uno se hace, hay un tipo de estudio, de diseño de estudio, que responde a esa pregunta. Por ejemplo, si yo quiero saber lo que tú quieres saber, ¿no? O sea, ¿es efectiva la vacunación bivalente para disminuir el riesgo de infección severa por variantes de Omicron? Esa es una pregunta que me estás haciendo en este momento, ¿verdad? Sí. Esa pregunta es una pregunta de diagnóstico, ¿sí o no? No, No. ¿Es una pregunta de pronóstico? no sé cómo. No, no es pronóstico. ¿Es una pregunta de etiología para saber cuál es el agente causal?
No. ¿Es una pregunta de tratamiento o prevención? Sí. ¿Ok? Ya. Entonces, primero yo debo identificar el tipo de pregunta. Esta es una pregunta de tratamiento o prevención. Entonces, para una pregunta de tratamiento o prevención, existe un diseño de estudio que responde directamente a esa pregunta de tratamiento o prevención. Ese diseño es el ensayo clínico aleatorizado. Entonces, para que yo responda como investigador esa pregunta, yo tengo que hacer un diseño de un ensayo clínico donde por un lado ponga a pacientes que reciben vacunación bivalente y por otro lado ponga a pacientes con la vacuna convencional, pero no puedo ponerle con placebo, ¿no? Porque ya sabemos que la vacuna convencional disminuye el riesgo de tener la enfermedad. Y luego tendría que comparar la efectividad contra cepas de Omicron. Entonces, esa es la única manera de responder científicamente a esta pregunta. Y va a depender también cuáles son las variables que yo elija para evaluar. Por ejemplo, yo podría evaluar la aparición de enfermedad clínica o la aparición de enfermedad severa, o lo que han hecho por una cuestión de tiempo los investigadores desde prácticamente la segunda o tercera ola, evaluar la cantidad de anticuerpos que genera la vacuna. Y eso es un error a medias, ¿ya? Porque a nosotros nos interesa ver la parte clínica, no los valores de laboratorio. Pero por el tiempo, porque cada vez que va mutando el virus lo hace más rápido que las vacunas, por el tiempo que se necesita para hacer un ensayo clínico, digamos, más o menos bien hecho, los investigadores han decidido mejor utilizar variables que son solamente subrogadas o intermedias y que se supone que tienen relación con la efectividad de la vacuna. Y esta variable es el número de anticuerpos que generan en la persona. Pero no necesariamente la cantidad de anticuerpos generados se va a corresponder con la eficiencia clínica y con la protección. ¿Me entienden eso, verdad? Doctor. Entonces, los ensayos clínicos que ustedes tienen en este momento de vacunas bivalentes, etcétera, son solamente tomando en cuenta la producción de anticuerpos que generan en el cuerpo. Teniendo esa tingencia, ¿ok? Efectivamente, las vacunas nuevas, las bivalentes, generan mayor cantidad de anticuerpos en las personas que ya recibieron antes las otras vacunas y en aquellos que no se han vacunado nunca. Sí, tienen efectividad. Pero la efectividad no está medida en ver cuántos se enferman o no, sino porque no hay tiempo para hacer ese tipo de ensayos y ya le gana la mutación del virus a las vacunas. Sino lo que se ha medido es la cantidad de anticuerpos que generan, ¿no? Lo cual no necesariamente se va a corresponder con la manifestación clínica de la enfermedad. ¿Es lo mejor que tenemos hasta ahora? Sí, es lo mejor. Yo todavía tengo mis reparos con eso, pero es lo que hay, ¿no? Como diría un profesor mío de ecocardiografía, es lo que hay. ¿Entendido? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿sirven? Sí sirven. ¿Cuál es la medida de esa efectividad? No es una medida clínica de enfermedad, no, sino básicamente son medidas de la cantidad de anticuerpos nuevos que generan. Y esto, claro, que generan en el tiempo. Y esto nos lleva a un punto, claro, sí, sabemos que en promedio duran entre más o menos 60, 90 días, ¿no? 81 días creo que era entre 60 y 90 días. Sabemos que dura ese pico de anticuerpos. Sí sabemos eso. Anticuerpos no, ya no. No, porque existen dos tipos de inmunidad que generan las vacunas. La inmunidad humoral inmediata, que son los anticuerpos que duran como 3 meses en promedio. ¿Y la otra cuál es? ¿Cómo se llama, pues? Tipo de inmunidad. Celular. ¿Okay? En la que intervienen los linfocitos T. Es la inmunidad celular. O sea, la respuesta inmune que desencadena la vacunación no es solamente humoral, no son solamente anticuerpos. Eso es lo que ocurre, digamos, agudamente que dura un tiempo, 3 meses en promedio. Lo que queda de memoria, como le dicen de manera así burda los que no están relacionados con los campos de la salud, pero ustedes van a ser médicos, tienen que hablar bien. La inmunidad celular es la inmunidad permanente, ¿ok? De los linfocitos T. Entonces, cuando se presenta nuevamente la infección por SARS-CoV-2, ¿no tienen anticuerpos? Sí, pues no tienen, pero tienen la memoria inmunológica en los linfocitos T. Entonces, ni bien reconocen la cadena del virus, sus proteínas, sus antígenos, pum, inmediatamente empieza
activarse a secretar anticuerpos, ¿no? Los linfocitos T secretan citoquinas que activan a los linfocitos B e inmediatamente van a secretar anticuerpos. Ahora, si quieren tener sus anticuerpos siempre bien altos, ya pues vacúnense cada 3 meses, ¿no? Pero esa no es la indicación. La indicación por ahora es por lo menos una vez al año, ¿no? Sobre todo para grupos que tienen alto riesgo, ¿no? O sea, gente que tiene factores de riesgo para la enfermedad, que ya una parte los ha dicho Marco Antonio. Tiene que ver edad, tiene que ver condiciones pulmonares, condiciones cardiovasculares, diabetes, algunos estados de inmunosupresión, sobre todo los que han sido trasplantados de órgano sólido, que tienen que usar inmunosupresores permanentemente. Esos pacientes sí son los prioritarios para tener sus vacunas al día, ¿no? Si no se colocaron la bivalente, colóquenselo, si les corresponde. Ah, entonces sí podemos. Ah, ya, está bien. Si podemos, claro que pueden, claro. Deben, también deberían, ¿no? Porque ahorita cambiamos a verano, se viene una ola y, ay, ahorita me vacuno, ya, ¿para qué? Pero, ¿no? Oye, justo cuando viene la ola, están en el medio de la ola, ya no saben, esa era la incertidumbre, no sé si estoy sano o si estoy enfermo, porque puedo estar asintomático. Se vacuna, y esto es algo serio, ¿ah? Porque lamentablemente un compañero mío de promoción, justo ayer me hicieron acordar de este compañero de promoción que se acuerdan que les hablé de la Misa Fernando y todas esas cosas. Bueno, él salió de Misa Fernando varias veces, le gustaba, ¿no? Ya, estaba salir de Misa Fernando, ¿no? Pero bueno, era en cuestión de chongo, no era hasta donde yo sé, porque tenía su familia y todo. Bueno, trabajaba en provincias, era internista, ya ahora último, ¿no? Y bueno, él en los tiempos de la universidad le dio tuberculosis y quedó con un pulmón secuelar. Entonces, claramente su capacidad pulmonar había quedado disminuida y afectada, ¿no? Y bueno, afortunadamente, hasta donde yo sé, no tenía mayores problemas respiratorios, pero había quedado pues con una capacidad pulmonar disminuida eh, por la enfermedad secuelar. Entonces, cuando vino la pandemia, él estaba trabajando pues en provincias, bueno, tomó sus precauciones y se vacunó justo cuando empezó la vacunación, sin saber que ya estaba enfermo. Wow. Hizo una reacción tremenda, lo trajeron desde provincias aquí a hospitalizarse en la UCI, en ventilación mecánica, pero lamentablemente no pudo superarlo y falleció. Mi compañero de promoción se murió en la pandemia, así como varios otros colegas, ¿no? Y bueno, contra él jugó en contra eso, que no sabía que ya estaba con el virus adentro, se vacunó y además tenía pues un problema pulmonar preexistente que lamentablemente empeoró su pronóstico y a pesar de todas las medidas no logró sobrevivir. Es un problema, ¿no? Bueno, ahora que ya la mayoría está vacunado no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento era pues terrible, ¿no? Entonces, de todas maneras, la vacuna va a amortiguar el cuadro clínico, ¿no? Porque ya el paciente no es que se está enfrentando a un virus nuevo, sino inmediatamente la memoria inmunológica va a actuar y ustedes ya van a tener una respuesta inicial, la primera fase de la respuesta inmune, ya amplificada. Entonces, eso va a aguantar el virus ahí. Entonces, la mayor parte de gente que está vacunada va a tener una enfermedad leve, moderada y de ahí no va a pasar. Esa es la ventaja, ese es el valor de la vacuna contra una enfermedad viral y en general contra una enfermedad infecciosa, ¿no? O evita que se produzca la enfermedad, lo cual solo ocurre en muy contados casos, o evita las formas graves de la enfermedad, lo que es casi la mayoría de vacunas. Ahora, evita no es al 100%, pues, ¿no? Ya saben ustedes, por eso les he dicho y les recalco, en medicina no hay absolutos, porque nuestra información, la información que usamos para tomar decisiones, no la recogemos de la población general, sino de una muestra, de muestras que tomamos de la población general. Entonces no podemos hablar en absolutos, todos, ninguno, no. La mayoría, un porcentaje tanto, con este intervalo de probabilidad, con esta confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de pacientes vacunados, el contacto después, posterior con el virus, va a tener pues un efecto mucho menor porque ya va a haber memoria inmunológica y la primera fase de la inmunidad va a ser mucho más efectiva luchando contra el virus. ¿Ok? Les voy a pedir unos minutos, denme un minutito, por favor, para traer algo para tomar y regreso. Ya, Oye, doctor. sí, 10 minutitos para tomar algo, ¿ya? Ya, doctor.
Ya listo, muchachos, regresamos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están todos ya? Y ahora Sí, sí, doctor. presenta tus casos, Antonio. Rapidito nomás, porque básicamente vamos a discutir Ah, las implicancias clínicas del caso, pero no vamos a detenernos mucho en los detalles, ¿ya? Porque detenernos a discutir el manejo de un paciente con COVID no es en este momento no es este curso en el cual tenemos que hacer eso, ¿ok? Sino vamos a discutir básicamente las implicancias clínicas. Ya, dale. ya. Sí, justamente con lo que usted mostró, doctor, antes del caso, quería mostrarle, no sé si se puede ver, Sí, sí se ve. ya, justamente lo que usted habló, ¿no? Sobre la clasificación de COVID. O sea, antes de ingresar a los casos, ¿no? Para poder determinar cuáles son los casos asintomáticos, ¿no? Caso moderado que usted mencionó. Pero bueno, ya lo mencionamos y ahora sí podemos ir de frente a los casos, ¿no? Eh, Aquí está, ¿dónde está? Ya. Caso clínico 1. Dice, tenemos un varón de 52 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a urgencias, remitido desde su médico particular o de atención primaria por tener una fiebre de 39 grados de 4 días de evolución, disnea de insaturación progresiva, tos y expectoración blanquecina. Inicialmente asocia con malestar también gastrointestinal, como ya lo mencionamos, con náuseas, pero sin vómitos, ni tampoco alteraciones del tracto intestinal. A su llegada a urgencias, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y afebril, con saturación basal del 100%. En la auscultación cardiopulmonar se ve normal. A nivel analítico también presenta alteraciones de la función renal con creatinina 1,5, alteración del perfil hepático con elevación del aspartato aminotransferasa, de la transaminasa también 116, de la alanina eh, también con valores 93 unidades por litro, el GGT, perdón, 128, el LDH 368, fosfatasa alcalina, la proteína C reactiva en 53 y la procalcitonina en 0,13. En el hemograma presenta una hemoglobina alta, ¿no? De 16,9. En las plaquetas, 194 y presenta una elevación del dímero D hasta 581, el cual, bueno, es un pequeño cuadro haciendo un paréntesis, ¿no? Cuáles son los casos de neumonía por COVID, ¿no? Y dice que en el diagnóstico de la enfermedad por COVID-19 se realiza mediante la reacción de cadena de polimerasa o el PCR, ¿no? El cual esto ya se mencionó, con la detección de ácidos nucleicos del SARS-CoV-2 en exudado nasofaríngeo. El sistema respiratorio es el afectado, no sé, más afectado en primer lugar por el COVID-19, por lo que en los casos sospechosos es habitual solicitar como primera prueba una imagen radiológica, como podemos observar en la parte derecha, una RX de tórax, el cual se le realizó en urgencias y donde se ve que es una neumonía bilateral, lo cual se supone el criterio también de gravedad. Ya, ¿No? ahí no, stop. Ya, vamos a Sí, sí. parar ahí y vamos a poner la clasificación de gravedad de, de la guía de Dietzi, que es ¿Está, doctor? espérese un ratito. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, entonces, este caso que nos ha relatado Marco Antonio, ¿a qué caso correspondería? Obviamente no es un caso asintomático, ¿no? El paciente viene con síntomas, entonces Sí. ya eso no es. Ah, no es un caso presintomático, es un caso que ya tiene síntomas, pero que además muestra en la imagen radiológica infección de vía respiratoria baja. Y su saturación es 100%, ¿verdad? Sí, 100%. O sea, corresponde a un... ¿A caso moderado? Sí.
¿Me preguntas o me afirmas? No, no, sí, caso moderado, porque dice Caso mayor en moderado. 94%. Así como lo has presentado, es un caso moderado. Eso es lo que estamos obligados a hacer cuando evaluamos a un paciente, ¿no? El diagnóstico no lo dan los signos y síntomas clínicos. El diagnóstico lo da la prueba de PCR. Para efectos epidemiológicos, si este paciente viene a la emergencia, será un caso probable de COVID cuando recién entra. Cuando tenga el resultado, ahí ya será un caso confirmado, ¿no? Ahora, ese es un problema aquí en nuestro país, ¿no? Porque las pruebas de PCR se demoran un siglo, ¿no? Y en este caso, como el paciente tiene síntomas, yo le pediría, para tener más rápido el resultado, una prueba antigénica. Y si los síntomas, ¿cuánto tiempo de evolución tenía los síntomas? Puede regresar, te regreso a ti, ¿eh? Ya, ¿puedes volver a poner, por favor? Presentar. Ah, ¿no se ve? ¿Se ve? Lo veo en tu pantalla, pero no en el total. Ah, Pon presentar de nuevo. ah, ¿cómo? Ah, sí, sí ves. Ya, espérate. Entonces vamos a cambiar la manera como está apareciendo esto. ¿Y esta es la clasificación, lo ven? Ya, 4 días de evolución. Ya, entonces, con 4 días de evolución, durante la primera semana no sirve la prueba antigénica. O sea, este paciente y yo, cuando llega así, sería para mí un caso probable, le pediría de inmediato una prueba antigénica, porque aquí en el Perú la PCR sale cuando después el paciente se murió. Entonces, le pediría una prueba antigénica y con eso debería tener ya el diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 y con la imagen y con el cuadro clínico sería una infección o un paciente con COVID moderado. ¿Ok? Sí, Ya, ok. a ver, veo una diapositiva en donde está, pero no la veo. Espérate, ¿cómo hago para ponerla al medio? No, ahí sale una opción para fijar. Eso quiero ver. Ya, ok. ¿Puedes pasar la siguiente? Ya, eso también ya lo dijimos. Siguiente. Sí. Aquí, continúa con este casito. Dice, pese a que en el momento del ingreso no se asociaba a una insuficiencia respiratoria, se decidió pues el ingreso y tener una vigilancia, ¿no? Según el protocolo vigente en dicho hospital, se le administró lo que usted, fármacos ahorita esto no admitibles, ¿no? Admisibles, como la hidroxicloroquina, el ritonavir, dice fuera de ficha técnica y previo consentimiento verbal del paciente. También se inició un tratamiento con fármacos antibióticos de manera empírica como la ceftriaxona para la Ya, cobertura de esto, toda esto para infección. ahí, esto para ahí, dice. Hidroxicloroquina, bueno, ni entonces ni nunca hemos demostrado que servía para nada. Ya, Así así es. que nunca sirvió. Lopinavir, ritonavir solamente podrían estar solamente se podrían usar en ese momento y se usaban en ese momento dentro de algún protocolo de investigación. Y acá le ponen fuera de ficha técnica, o sea, como una indicación off-label, ¿no? O sea, no estaba indicado, ¿no? Ya, bueno, eso en realidad en este paciente no tendría mucho sentido, ¿no? Eso entraría en lo que se conoce como administración eh, compasiva de medicación, ¿no? Pero compasiva en un paciente que esté estable no tiene sentido, ¿no? La administración compasiva de medicación que está contemplado, o sea, un medicamento que no está indicado, pero que está en investigación y que de repente un paciente que está en muy mala condición le podría servir, sí está contemplada dentro del marco ético de manejo de medicamentos. Pero este no es el caso, ¿no? Este es un paciente que está estable, ¿verdad? Sí, sí, De todo punto de vista, está estable hemodinámicamente, está estable respiratoriamente, tiene algunas alteraciones en las funciones renal y las transaminasas también están alteradas. nivel hepático también. Ujú. Sí, por eso, las transaminasas también alteradas, pero desde el punto de vista clínico está estable. O sea, yo no podría dar una administración compasiva de un medicamento a un paciente en estas condiciones. O sea, que ni la hidroxicloroquina, ni el lopinavir, ritonavir corresponderían, ni tampoco la antibiótica El terapia, antibiótico. porque no tiene ninguna razón. Pues, o sea, yo solamente, y eso es otra cosa que ustedes en este momento todavía no lo saben, pero lo van a saber, yo solamente doy terapia antibiótico empírica cuando tengo evidencia de coinfección en un paciente que tiene SARS-CoV-2.
Y la presencia de coinfección con una bacteria en un paciente que tiene SARS-CoV-2 afortunadamente es baja. Así que no necesitamos dar antibióticos, ¿no? O sea, le meten un montón de cosas que no tienen sentido. Por eso les digo que este caso es más para discutir la terapia, más que discutir el diagnóstico, porque en SARS-CoV-2 el diagnóstico, ya les dije, no vale mucho, no depende mucho del cuadro clínico, sino depende más del antecedente epidemiológico. Y se hace finalmente, el diagnóstico no se hace clínicamente, sino se hace con la prueba. Tiene que ser una prueba específica, que es una prueba antigénica o una prueba de PCR. Siguiente. Sí, dice que durante su evolución en planta, ¿no? Y coincidiendo con los 8 o 9 días desde el inicio de los síntomas, el paciente comienza con compromiso ya respiratorio, con importante taquipnea e insuficiencia respiratoria, el cual se inicia con suplementación con oxigenoterapia, eh, de bajo flujo, y ante la ausencia de mejoría se insatura oxígeno en reservorio de flujo máximo, y también con la colocación del paciente de cúbito prono, ¿no? Que en este caso pues se les coloca a los pacientes con COVID. En ese momento se le administra metilprednisolona, 40 miligramos cada 8 horas, y una dosis única de interferón beta 1, según el protocolo vigente en ese momento, ¿no? El cual se utilizaba. Ante el deterioro respiratorio que presenta el paciente, es valorado por UBI, ¿no? En varias ocasiones. Pero dada la situación del colapso de vida en dicho momento, se indica manejo de planta por considerarse que el paciente no precisaba de forma emergente el soporte ventilatorio con intubación orotraqueal. Pasadas las 48 a 72 horas, el paciente experimenta una leve mejoría respiratoria, el cual le permite iniciar una tolerancia oral. Llegado a ese punto, el paciente presenta una desnutrición moderada, los niveles de albúmina también fueron de 2,8 gramos por decilitro, y las proteínas totales fueron de 5,4. Y una vez iniciada la tolerancia oral, también se le inician 3 suplementos hipercalóricos y hiperproteicos, ¿no? Para asegurar una ingesta proteica adecuada, y para que la ausencia respiratoria y la necesidad de oxigenoterapia también se le cambia a alto flujo, el cual no permite una adecuada nutrición. Asimismo, debido al mecanismo prolongado, el paciente presenta polineuropatía leve moderada, sarcopenia asociada también, y una vez que la situación respiratoria lo permite, el paciente se inicia con la sedestación y posteriormente pues a la bipedestación. Puesto que se trata de un paciente joven y otros factores de riesgos asociados, presenta la evolución favorable, lo cual permite que pueda irse de alta a los 10 días después del ingreso. Presenta una saturación basal del 94%. Durante el ingreso se inicia la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, ya que presenta un riesgo aumentado de trombosis, no por inmunización, infección activa por el coronavirus y de estrés grave, ¿no? Dentro de la discusión, sabemos que el síndrome de estrés respiratorio agudo es una enfermedad pulmonar inflamatoria aguda y difusa que tienen como consecuencia un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y una disminución del tejido pulmonar aireado. Esto se caracteriza por presentar hipoxemia, como ya lo vimos en la parte introductoria, una disminución de la compliance, aumento del shunt intrapulmonar y el espacio muerto fisiológico. En los pacientes con ESDRA se caracterizan por presentar disnea, cianosis, trepitantes bilaterales, dificultad respiratoria, identificada por también taquipnea, taquicardia, diaforesis y uso de músculos accesorios de la respiración, como ya lo hemos mencionado, y por ende se debe sospechar en todo paciente que presente un síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no? Esto es parte de la radiografía de tórax que se hizo, ¿no? Se puede dar un periodo febril en toda enfermedad sin bueno, sin hallazgos. Por el tema de tiempo, voy a pasar las conclusiones y recomendaciones que se le dio a este paciente. La neumonía bilateral grave asociada por la infección está asociada con alta mortalidad. El hallazgo radiológico más frecuente son los infiltrados intersticiales condensantes generalizados, multifocales y distribución periférica. La disnea y la embolización prolongada van a provocar un incremento de riesgo de desarrollar desnutrición, sarcopenia. Por lo tanto, en el primer gran reto nutricional es la identificación de los pacientes con alto riesgo de desnutrición. Entonces, quería... Sí, doctor. Sí, con el caso 1 es suficiente. Ya. Esa, por favor. Ahí está bien.
Como se dan cuenta ustedes aquí, en este caso la disquisición principal es relativa al manejo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en COVID el diagnóstico es más o menos sencillo, ¿no? Repito, el diagnóstico es básicamente epidemiológico y ante la sospecha yo confirmo con una prueba y se acabó, no hay más. El cuadro clínico solamente me sirve para ver la gravedad del caso, para saber si es un caso asintomático, presintomático, leve, moderado, severo o crítico. Esta clasificación es la clasificación que está en la Guía de Práctica Clínica Nacional, la única que hay de COVID, que es la Guía de IETS y Salud, que además viene de los NIH de Estados Unidos, ¿no? Los National Institute of Health. Entonces, ahí se acabó la disquisición clínica. Todo el resto tiene que ver con la insuficiencia respiratoria. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, entonces es otro cantar, el manejo es distinto. Pero para esto, nosotros además de ver el cuadro clínico de distrés respiratorio, taquipnea, uso de músculos accesorios, yo debo confirmar eso con gasometría, porque el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico. Por eso es que hay dos tipos de insuficiencia respiratoria, hipóxica e hipercápnica. En el caso de la infección por SARS-CoV-2, ¿cuál sería predominantemente el tipo de insuficiencia respiratoria? Hipoxémica. Hipoxémica, ¿no? Efectivamente, la mayoría de enfermedades, no voy a decir todas, no hay todos ni ninguna, la mayoría de enfermedades infecciosas respiratorias van a producir insuficiencia respiratoria de tipo 1. Entonces, en este caso, si el paciente con SARS-CoV-2 llega a hacer insuficiencia respiratoria, seguramente va a ser de tipo 1, hipoxémica. Y en ese momento, lo que más importa es el manejo de la insuficiencia respiratoria. Entonces, eso, repito, no está dentro de los objetivos de este curso. Manejo es parte del curso de medicina interna. Pero evidentemente, ustedes saben que el manejo pasa primero por la oxigenoterapia y luego pasa por otro tipo de medidas de soporte en el caso que la oxigenoterapia convencional no haya sido efectiva. Regresen, por favor. Regresa, Marco Antonio. Ya. ¿Anterior? Arriba, acá. ¿Más? ¿Anterior? Sí, regresa, yo te voy a decir. Ya, ahí nomás. Ahí nomás, no, ya, ok. Ya. Ya, siguiente. ¿Cómo? Ya, ahí nomás, espérate. Ya, entonces, la oxigenoterapia ahora, actualmente, ¿de cuándo es esta historia clínica? ¿Cuál es la fecha del...? 2021, doctor. Ya, ok, 2021. 2021. Yo para hacer una evaluación, digamos, objetiva de... ¿Qué mes del 2021? ¿Perdón? ¿Qué mes del 2021? Fue en enero. ¿A principios del 2021? Sí, a principios del Ah, 2021. ok, ya. Para hacer una evaluación objetiva de la pertinencia o no del manejo del paciente, yo debería mirar en ese momento cómo estaban las indicaciones basadas en la evidencia para el manejo, ¿no? Porque ya mirarlo con una guía del 2022 ya no tiene mucho sentido, porque ya después de que pasaron los hechos es imposible, ¿no? Yo, para evaluar la pertinencia de las intervenciones, debería verlas con lo que estaba vigente en ese momento. Ese es un principio básico para evaluar lo que se hace con un paciente. Eso es lo que hacemos en auditoría, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero evaluar una historia que fue atendida en enero del 2021, tengo que utilizar un criterio, una guía que haya estado vigente en esa época, no la guía que tengo yo ahora en el 2023. Es imposible que la gente se transporte hacia adelante en el tiempo, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? Entonces, la terapia de oxigenación debe ser progresiva a fin de evitar que caiga la saturación, ¿no? El objetivo es mantener la saturación por encima del 95%, si es posible, o entre el 90 y 95%. Y bueno, ahí le pusieron primero todos los métodos que son de bajo flujo, ¿no? O sea, primero el bigote nasal, luego reservorio, y luego después, lo siguiente es ya oxígeno alto flujo. Eso es ventilación no invasiva, o los sistemas de ventilación alto flujo caseros que se inventaron o que se adaptaron durante la pandemia. Y al final llegas pues a ventilación mecánica invasiva. Esa es la progresión que se debe hacer en la medida que no se mejore la oxigenación del paciente. Y la oxigenación está, o el paciente está hipoxémico por todo lo que está ocurriendo en el pulmón, ¿no? El virus está masivamente replicándose dentro de las células respiratorias y entonces se está produciendo no solamente virus a montones y se están diseminando por todo el cuerpo,
sino que además hay secreciones, hay flujo, hay broncoconstricción, hay edema intersticial, hay de todo ahí. Y eso provoca las imágenes que ustedes ven en la radiografía y en la tomografía, donde se ve la imagen de vidrio esmerilado. Y es una imagen múltiple, porque el virus no está pues en un lóbulo como una neumonía, está por todos lados. Por eso, esa es la correlación del estadio clínico del paciente en el momento que tiene la neumonía COVID con las imágenes, ¿no? Eso está ocurriendo en el pulmón y por eso vemos esa cantidad de imágenes en la tomografía. En ese momento, en el 2021, ya había salido en julio del 2020, salió publicado el Recovery Trial, donde se indicaba que el tratamiento para estos pacientes con COVID severo era corticoides. Bueno, en el Recovery se había usado dexametasona. En este momento a este paciente le administran metilprednisolona, 40 cada 8. Tendríamos que ver si la dosis se corresponde a la dosis de dexametasona, pero le dan además interferón, que tampoco sirve de nada y nunca sirvió de nada. Dice, ante la situación de colapso, o sea, que no tenían camas, eso es lo que yo interpreto, ¿no? Que no tenían camas, lo dejaron en el sitio donde estaba porque no había camas en la UBI, y no, porque no, en ese momento no necesitaba intubación, y afortunadamente el paciente pasa a esa etapa, ¿no? Después del 9º día, y ya mejora poco a poco, y el resto son pues complicaciones crónicas de la estancia prolongada, ¿no? Es lo que pasa, pues, ¿no? O sea, si el paciente tiene un buen sistema inmune, se ha sido vacunado y tiene una respuesta inmune adecuada, finalmente va a pasar esa etapa con las medidas de soporte que le demos y va a recuperarse. Si no tiene todo lo anterior, entonces va a empeorar, va a producir falla multiorgánica, la insuficiencia respiratoria va a aumentar, se va a volver refractaria al oxígeno, por más que le metemos ahí 15 litros por minuto en recetador no va a mejorar, y ahí le ponemos ventilación no invasiva, no mejora, ahí tenemos que ir a la ventilación mecánica invasiva. Y aún así la ventilación mecánica no es el tratamiento, sino es solamente el soporte mientras el cuerpo sigue luchando contra el virus. En ese momento lo único que tenemos que hacer es soporte, nutrición enteral, ventilación mecánica, manejo de las disfunciones orgánicas que existieran, corticoides endovenosos según el protocolo del recovery, y no podemos hacer más nada. Eso es todo lo que podemos hacer actualmente por un paciente que tiene SARS-CoV-2 severo o crítico. Solamente soporte y corticoides, que es lo único que ha demostrado disminuir mortalidad, pero solo en esa etapa, ¿no? Disminuir mortalidad y disminuir la progresión de ventilación mecánica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta referido en general a la exposición de SARS-CoV-2 y insuficiencia respiratoria y del caso? Doctor, Ya, escucho. sí, ¿Cómo? en este caso, como cuando usted dijo de vidrio esmerilado, lo que se observa ahí, yo había leído que hay fenotipos de diestrés respiratorio en COVID, que es el tipo L y el tipo H. Sí, Que dice que el tipo L, como que sería en este caso, ¿no? Que el pulmón estaba poco afectado, el cual predominan radiopacidades en vidrio esmerilado, ¿no? Y el tipo H, que es el clásico, es de peor pronóstico, ¿no? así es, eso está en la Entonces, guía, ese sería... está en la guía del JETSI. Ajá, Así es, sí, es ah, correcto. ya, doctor. Sí, eso tenía esto, ya lo tengo claro, lo que se acaba de explicar. Ya, Fernando, dime. ¿Cómo externamente? Si está grave, está hospitalizado, ¿no? ¿Cómo es eso externamente? Ya, pero en ese momento el paciente no estaba grave. En ese momento el paciente, en ese momento ya ha sido hace rato, ¿no? En ese momento el paciente no estaba grave, así que no meritaba que le den nada compasivo. No. A ver, pon de nuevo tu caso clínico, Marco Antonio. Sí, se desconectó, justamente le estoy, acá está. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? No, regresa a la primera. Ya.
Espérate, la ocultación cardiopulmonar es normal, hay alteraciones en la creatinina, en el TGO, TGP, LDHL y PCR. Ya, la hemoglobina está bien, el dímero D está aumentado, pero no hay alteraciones en los vitales. Siguiente, ya, ahí nomás. Ya, siguiente, Sí, ya. Pese a que en el momento del ingreso no se asociaba a insuficiencia respiratoria, o sea, el paciente estaba estable. Y en ese momento que esté estable, le ponen lopinavir, ritonavir. A eso es lo que me refiero. La administración compasiva de medicación no está indicada en un paciente que se encuentra estable. Por eso se llama compasiva, en un paciente que está ya en estado crítico. Este paciente ha tenido una evolución desfavorable al principio, porque luego, siguiente, ¿ya? Evoluciona con requerimiento de oxígeno. Lo que no sabemos es cómo estaba el PAFI para poder decir si finalmente pasa a ser severo o no, porque cuando ingresó era moderado. Pero en ningún momento tenemos aquí datos del PAFI, pero bueno, se deteriora primero respiratoriamente, pero luego regresa sin necesidad de tener ventilación invasiva. Entonces, el paciente nunca está en estado crítico, nunca llega a ventilación mecánica invasiva. Entonces, en un paciente que no se encuentra en estado crítico, no estaría indicada una medicación que se da bajo la etiqueta de medicación con administración compasiva. ¿Ahora sí me entiendes, Fernando? Ya, listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más respecto a ello? Estoy buscando. ¿No hay preguntas? Ya, voy a poner una presentación yo, porque creo que es el momento en el cual tenemos que hablar los conceptos de medicina basada en evidencia. Así, para poder de aquí en adelante, para que ustedes tengan la certeza de cuáles son las fuentes que tienen que buscar, ¿no? Un minutito.